la privatización del petróleo, no a los cambios a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El Estado mexicano tiene por obligación velar por los bienes de la nación y por el bienestar de sus ciudadanos. Según la Constitución mexicana, la riqueza del subsuelo, entiéndase minerales, petróleo y agua, son el patrimonio de todos los mexicanos. Por lo tanto, la explotación de estos, que además son bienes estratégicos para la energía, la riqueza y la viabilidad del país, deben ser responsabilidad del Estado para beneficio de todos los mexicanos y no deben ser concesionados a particulares. Ese es, y ningún otro, el espíritu de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El gobierno, para convencer a los ciudadanos de lo contrario, ha implementado una furiosa campaña mediática con diferentes tipos de argumentaciones que incluyen la reinterpretación del pensamiento de Lázaro Cárdenas, el nuevo paradigma de la globalización, el financiamiento de la explotación petrolera en otros países y la falta de recursos económicos del Estado. Todos argumentos falaces. La reinterpretación del pensamiento del general Cárdenas no tiene ni pies ni cabeza. Resulta que Cárdenas expropió el petróleo a las transnacionales para compartirles posteriormente la riqueza derivada del mismo. El argumento del nuevo paradigma de la globalización es completamente inaceptable porque es la máscara de la explotación irracional de las personas y de los recursos naturales. Este supuesto paradigma, que es el resultado del consenso de Washington y sus derivaciones, en realidad significa una apropiación sistemática de la riqueza derivada de los recursos naturales por las grandes empresas transnacionales y una explotación de las personas a través de una legislación a modo y la inducción de más desempleo, lo que trae como consecuencia el abaratamiento del trabajo. El desempleo no es una causa, es parte de la estrategia de control. El nuevo gobierno obviamente tuvo el mandato de abaratar el trabajo, lo que legalizó con la reforma laboral, pero que ya estaba ocurriendo en los hechos debido a la falta de empleo. Ahora va por los bienes de la nación. El petróleo tiene una tradición nacionalista muy importante debido a su expropiación por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la minería ya está siendo sobreexplotada soterradamente mediante una gran cantidad de concesiones que se han otorgado a las mineras extranjeras. ¿Qué beneficios puede haber para el país en malbaratar sus recursos naturales? Los ciudadanos de muchos países están sufriendo las consecuencias de estas políticas neoliberales y se están produciendo movimientos sociales tanto en Latinoamérica como en Europa, incluso en Estados Unidos. Es preferible evitar algo similar ocurra en México y no que después tengamos que movernos entre la desesperación y la desesperanza. La comparación de la explotación de los recursos petrolíferos en México con las vías de explotación del petróleo en otros países resulta de igual manera un argumento pobre. En muchos países su estrategia actual de explotación es el resultado de muchos factores, pero representan las cicatrices históricas de la lucha de cada país por mantener el control de sus recursos naturales y las potencias tecnológicas por tratar de apropiárselos. Así de simple. No hay países con una historia igual, pero los hay muy pocos que puedan presumir de una epopeya como lo es la nacionalización del petróleo, y con la que muchos mexicanos humildes contribuyeron. Por eso el petróleo es de todos los mexicanos, y no para que algunos hagan negocio. Esto nos lleva al cuarto argumento falaz: la falta de recursos del Estado para explotar el petróleo. ¿Cómo es posible que un país tan rico en recursos naturales y con el enorme potencial humano no sea capaz de financiar su desarrollo? De ser el caso, hay dos poderosas razones: el dispendio y la corrupción. Respecto al dispendio, se pueden enumerar los enormes recursos para ensalzar cada acción del presidente en turno, con eventos, ceremonias y cobertura de todos los medios. También están los ya muchas veces referidos enormes salarios e ingresos de la élite burocrática
de la administración pública y de los poderes en los 3 niveles de gobierno. El caso más patético de expendio es la compra del avión presidencial, mismo que será la envidia de sultanes y pachás. La corrupción es tal vez el problema número 1, porque afecta a todos los niveles de gobierno y las implicaciones no son únicamente económicas, sino que repercuten a lo largo de los años e impiden el desarrollo del país. De ahí que la razón para estar en contra de la privatización sea mucho más pragmática. La gran mayoría de los mexicanos estamos en contra de la privatización del petróleo, no porque seamos expertos en temas energéticos y económicos, sino sencillamente por la desconfianza que crea, el que un gobierno tradicionalmente corrupto se le abra un nicho de oportunidad para hacer negocios con los bienes de la nación a través de un cambio constitucional. Los casos de Arturo Montiel, los hermanos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Camilo Muriño, Vicente Fox y los hermanos de Briesca, y un larguísimo etcétera, 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 nos lleva a pensar que es obvio que habrá corrupción a los niveles más altos y que entre los principales beneficiarios de las utilidades compartidas a que hace alusión el Plan Nacional de Energía estarán el presidente, los secretarios de gobierno, el dirigente del sindicato petrolero y desde luego algunos de los políticos de los regímenes inmediatos anteriores que seguramente van a secundar, si no es que a ahondar, la propuesta del actual gobierno. También se puede decir que hay corrupción institucionalizada y legal. A raíz del debate que se ha dado en los medios, se desprende que en el país hay ingenieros muy calificados en el tema del petróleo, que saben de lo que hablan y conocen los entresijos del sector. En cambio, los funcionarios actúan como vendedores de productos milagro, que pretenden que les creamos que ahora sí, con la privatización, todo va a mejorar, y se reducirá el costo del gas y la electricidad, y muchas otras promesas que no dependen de la privatización, incluso ni del mismo gobierno. Los ingenieros nos podrían dar certeza de lo que puede lograr Pemex. Los funcionarios nos dan la certeza de que quieren hacer negocios con los bienes de la nación. No es un acertijo preguntar quiénes deberían estar al frente de la empresa, que es la columna vertebral de la economía. Las conclusiones son que no se debe permitir cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la Rectoría del Estado sobre los recursos del subsuelo. Además, se debe perseguir la corrupción y evitar el dispendio de los recursos del gobierno. Se debe buscar el gobierno de los más capaces, pero buscarlos entre la enorme riqueza intelectual de los mexicanos en universidades e instituciones de investigación, no solo entre parientes, compadres y miembros del partido. No a la irresponsable aventura petrolera. Ahora sí, aunque no lo creamos, patria o muerte. Sin la patria estamos muertos. No a los cambios constitucionales sobre la Rectoría del Estado en materia energética, petrolera y minera. Sí a la lucha contra la corrupción y el dispendio en el gobierno mexicano.